Bienvenidos a la clase de patogenicidad bacteriana. Mi nombre es Marisa Gómez, soy docente de la Cátedra 1 en el Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina. Los objetivos de esta clase son que podamos reconocer a los microorganismos de la flora normal como potenciales microorganismos patógenos. Asimismo, vamos a tomar como objetivo que ustedes conozcan los mecanismos paradigmáticos que determinan la patogenicidad de las infecciones bacterianas. En este esquema podemos empezar a ver cuáles son los componentes que están en juego durante la interacción huésped-bacteria. Y vamos a empezar a comprender cómo las bacterias causan enfermedad en el hombre. Durante la interacción huésped-bacteria se van a dar procesos bidireccionales. Las bacterias van a intentar colonizar al hombre, en muchos casos lo van a lograr, y tenemos que tener en cuenta que dentro de esas bacterias que colonizan al hombre, que pertenecen a un inmenso mundo microbiano, algunas bacterias no causan infección. Y esas son las bacterias que llamamos bacterias no patógenas. Otras bacterias sí van a causar infección en el hombre, esas bacterias van a ser denominadas patógenas. Y algunas bacterias van a causar infección solo en determinados casos, mayormente cuando el huésped posea alguna causa predisponente para esa infección. A ese grupo de bacterias que requieren de una causa predisponente en el huésped o de una condición predisponente en el huésped, las llamamos patógenos oportunistas. Dentro de las bacterias no patógenas se encuentran las bacterias de la flora normal, o llamada también flora comensal o microbiota. Estas son bacterias que colonizan determinados nichos en el hombre sin causar infección. Es muy importante tener en cuenta que estas bacterias, si traslocan a sitios que son normalmente estériles, es decir, sitios que no están colonizados por flora normal, pueden causar infección de la misma manera que lo hacen las bacterias patógenas y las patógenas oportunistas. El huésped, por su parte, también va a montar, una reacción o una respuesta y se va a defender contra estos microorganismos que intentan colonizarlos. Y esa respuesta va a estar dada por la respuesta inmune, que va a intentar frenar la infección. Por eso es que decimos que estas interacciones son interacciones bidireccionales, ¿sí? Donde la bacteria intenta infectar, causar patogenia, y el huésped se va a defender mediante la respuesta inmune. Vamos a hablar ahora acerca de la flora normal o comensal o microbiota. Este término se utiliza para describir aquellos microorganismos que se encuentran frecuentemente sobre la superficie o en cavidades abiertas de individuos sanos. Las especies que la constituyen y el número de bacterias que integran esta flora normal va a variar, como ustedes pueden ver en esta gráfica, de acuerdo a las diferentes zonas del cuerpo. En ciertos casos también va a haber variaciones de acuerdo a la edad del huésped. Esta flora normal está conformada por microorganismos que tienen características fisiológicas y genéticas que les permiten colonizar y multiplicarse bajo las condiciones que existen en determinadas zonas. Es por eso que ustedes ven que no son las mismas especies las que colonizan los distintos sitios corporales. A su vez, estas bacterias tienen la propiedad de poder coexistir con otros microorganismos que colonizan el mismo hábitat, ¿sí? Tienen que tener una relación con esas bacterias y poder compartir ese nicho. Y por último, también tienen la capacidad de inhibir a otros microorganismos competidores. Es por eso que las bacterias de la flora normal, en los sitios anatómicos donde residen, representan un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque pueden competir por el nicho, el espacio, los nutrientes con bacterias potencialmente patógenas y de esta manera limitan la colonización por los microorganismos patógenos.
Asimismo, hay que tener en cuenta, como yo les mencionaba en la diapositiva anterior, que cuando estas bacterias se desplazan desde sus sitios anatómicos e invaden otros sitios que son normalmente estériles, pueden causar infección. Entonces ustedes acá tienen en esta gráfica un listado de los diferentes géneros y especies bacterianas que colonizan los distintos nichos corporales y también una idea estimativa de la cantidad de microorganismos que conforman la flora normal. Volviendo entonces a lo que es la interacción huésped-bacteria y ahora sí centrándonos en bacterias que van a ser patógenas para el hombre, hay que tener en cuenta que las bacterias van a poder causar enfermedad debido a que poseen múltiples factores de patogenicidad, ¿sí? De los cuales vamos a hablar hoy. A su vez, el huésped habíamos dicho que se va a defender. El huésped tiene una primera línea de defensa que la constituyen las barreras naturales, como la piel, las mucosas, también mencionamos recién la flora normal. También hay sustancias bactericidas que produce el hombre que van a tratar de limitar o contener la colonización por microorganismos patógenos. Y si estas barreras de la primera línea de defensa fallan, entonces comienza a montarse la respuesta inmune. El huésped va a reconocer mediante receptores entrenados para dicho proceso, va a reconocer a los microorganismos patógenos y va a iniciarse la respuesta inmune innata, caracterizada fundamentalmente por la inflamación, y luego van a montarse respuestas inmunes de tipo celular, donde se va entonces a producir la generación de anticuerpos y también fenómenos de citotoxicidad. Para que esta interacción huésped-bacteria tenga lugar, tenemos que tener en cuenta una serie de procesos. En primer lugar, tiene que existir un encuentro entre el microorganismo patógeno y el hombre. Este encuentro tiene dos elementos fundamentales. Uno es la puerta de entrada por parte del hombre y otro es el reservorio, es decir, el lugar donde se encuentran estos microorganismos patógenos. Los reservorios pueden ser ambientales, zoonóticos, es decir, animales, o también puede ser un reservorio humano, cuando estamos hablando de un individuo que contagia a otro. Respecto de las puertas de entrada son múltiples, ¿sí? Puede ser por la ruptura de la barrera de la piel, puede ser por vía aerógena, puede ser por vía digestiva, ¿sí? Hay múltiples formas por las cuales un microorganismo patógeno puede ingresar al huésped. Luego de que se produce este encuentro y la entrada, es fundamental que las bacterias se establezcan en un nicho. Si no hay establecimiento, no hay infección. Por ejemplo, cuando nos encontramos con una infección urinaria, el mecanismo de barrido de la orina siempre trata de prevenir que se establezcan las bacterias patógenas justamente por esta acción mecánica de barrido. Entonces, para que realmente tengamos una cistitis, necesitamos que las bacterias se establezcan, que ocupen el nicho y que no sean permanentemente eliminadas y desalojadas por el mecanismo de barrido de la orina. Para este establecimiento, ahora vamos a ver que las bacterias cuentan con estructuras específicas que son muy importantes, que les van a permitir adherirse a los distintos sitios corporales. Una vez que las bacterias están establecidas, pueden empezar a multiplicarse. Requieren de una etapa donde van a adaptarse a ese nicho, van a tener que reconocer con qué nutrientes cuentan y van a tener que adaptar su metabolismo a dichos nutrientes y de esa manera van a empezar a multiplicarse. Cuando se están multiplicando, en algunos casos pueden diseminarse hacia otros sitios y en otros pueden causar infección localmente. Durante la multiplicación, las bacterias comienzan a producir los factores de patogenicidad y eso nos va a llevar al siguiente paso, que es el daño. ¿Sí? Ahí es donde vamos a empezar a evidenciar
el daño causado por la infección. Y en el huésped van a empezar a manifestarse los signos y síntomas. Este proceso va a tener un cierto desenlace que tiene 3 posibilidades: la curación del paciente, la muerte del paciente o la coexistencia de los microorganismos con el individuo en un estado de portación. Es importante que tengamos en cuenta que a lo largo de todo este proceso, el huésped va a montar mecanismos inmunes para defenderse. Y concomitantemente con los mecanismos inmunes que el huésped monta, las bacterias van a defenderse a su vez de estos mecanismos inmunes, porque evolutivamente han desarrollado la capacidad de evadir la respuesta inmune del huésped. Es decir, que una característica muy importante de las bacterias patógenas es que cuentan con mecanismos que les permiten evadir la respuesta inmune del huésped. Entonces, repasando este esquema, tengamos en cuenta que para que se produzca una infección es muy importante el encuentro, la puerta de entrada, y hay que tener también en cuenta, como yo les decía antes, que en los casos en que las infecciones se deben a la flora normal, no es un encuentro, sino que ahí estamos hablando ya de una infección de tipo endógena, donde lo que ocurre es una traslocación desde el sitio donde esa flora normal reside hacia un sitio normalmente estéril. Dijimos entonces que para que ocurra el establecimiento, la adherencia de los microorganismos al huésped era un paso imprescindible, ¿sí? Ese mecanismo de adherencia va a permitir el establecimiento y la posterior infección. Y es el primer paso a partir del cual se va a establecer la relación huésped-bacteria. En el recién nacido, por ejemplo, la adquisición de la flora normal comienza con la adherencia de los microorganismos que están en el canal de parto y en el ambiente en el momento del nacimiento, ¿sí? De esta manera van a colonizar la piel y las mucosas, estableciéndose la relación de comensalismo. Del mismo modo que la flora normal se adhiere al huésped para colonizarlo, las bacterias patógenas también van a hacerlo, y en ese caso es cuando va a comenzar el proceso de infección bacteriana. Esta adherencia va a estar mediada fundamentalmente por estructuras que se llaman adhesinas y que van a promover tanto la adherencia de la bacteria a los receptores del huésped como también la agregación entre bacterias. La mayoría de las adhesinas son lectinas, es decir, que reconocen residuos de carbohidratos terminales o internos de glicoproteínas, glicoesfingolípidos, glicoaminoglicanos en la superficie de la célula del huésped. Tenemos 2 tipos de adhesinas: las adhesinas fímbricas, que son estas que vemos acá en el esquema, que protruyen de las envolturas bacterianas, ¿sí? Con estas estructuras que parecen pelos, y las adhesinas no fímbricas, ¿sí? Que son estas que están ancladas directamente en la envoltura bacteriana. Las fimbrias o pili son estructuras poliméricas. Se ensamblan en el espacio extracelular y protruyen, es decir, que es como cuando apretamos un pomo, ¿sí? Y va protruyendo el contenido hacia el exterior. Están constituidas por subunidades repetidas, como podemos ver acá en el esquema, y una proteína en la punta que es la adhesina, que es la que va a mediar el reconocimiento con el carbohidrato en la célula del huésped, como podemos ver acá en esta parte del esquema. El efecto de la unión a la superficie es como la de un velcro, ¿sí? Porque fíjense que hay múltiples adhesinas
que se van a unir a varios receptores en la superficie de la célula. Entonces eso va a generar una unión fuerte. Las adhesinas afímbricas, en cambio, son proteínas o glicoproteínas que están integradas en la pared celular, en el caso de las bacterias gram positivas, ¿sí? O en la membrana externa, en el caso de las bacterias gram negativas. Y se van a unir directamente a un receptor determinado en la superficie de la célula del huésped, o muchas veces reconocen moléculas de la matriz extracelular, como puede ser la fibronectina. Y estas moléculas actúan como puentes entre la adhesina y los receptores en la célula del huésped. Acá podemos ver en estas fotografías de microscopía electrónica cómo lucen estas adhesinas, en este caso las adhesinas fímbricas. Y podemos ver también, como les decía antes, que las adhesinas van a mediar, por un lado, la unión a receptores en la célula del huésped, como vemos acá en esta gráfica. Pero también van a mediar la agregación entre bacterias, que puede ser autoagregación cuando son bacterias de la misma especie o coagregación cuando son bacterias pertenecientes a diferentes especies bacterianas. El ejemplo más claro de coagregación es la flora normal, donde coexisten diversas especies que están adheridas entre sí y a los receptores del huésped. Esta coagregación entre bacterias genera una adherencia más firme que si solo se unieran las bacterias a los receptores del huésped. La especificidad de unión que hay entre una adhesina y el receptor es muy importante. ¿Por qué? Porque la disponibilidad de receptores apropiados sobre los epitelios va a determinar qué región del cuerpo es la que podrá colonizarse o infectarse con esa bacteria. Esto explica un poquito por qué determinadas especies bacterianas causan determinadas infecciones, ¿sí? No todas las bacterias causan una infección urinaria, no todas las bacterias causan una neumonía, y esto es porque tiene que darse este encuentro entre este par de adhesina en la bacteria y receptores en el huésped. Cada adhesina tiene una determinada especificidad de carbohidratos y estos contribuyen a definir el nicho ecológico de cada especie. Y este par, esta interacción, va a definir la especificidad de especie, en primer lugar, es decir, a qué especie, ya sea humana o determinados animales, se van a unir las bacterias. Por ejemplo, Neisseria gonorrhoeae y Bordetella pertussis son patógenos que causan infección únicamente en el humano. A su vez, esta relación entre este par bacteria-huésped a través de su adhesina y su receptor va a definir la especificidad de tejido o tropismo tisular. ¿Por qué? Porque la bacteria va a tener determinadas adhesinas que le permiten adherirse a un único tipo de tejido o a una variedad limitada de tejidos. Y este tropismo va a estar efectivamente determinado por la disponibilidad del espectro de pares, adhesina y receptor. Nosotros acá en esta tabla tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la bacteria Bordetella pertussis, una de sus adhesinas es la hemaglutinina filamentosa, que reconoce glicolípidos sulfatados que se encuentran en el epitelio ciliado del tracto respiratorio humano. Y este epitelio es el único al que Bordetella pertussis puede unirse dentro del ser humano. Escherichia coli, por ejemplo, posee dentro de sus fimbrias las fimbrias tipo P, que reconocen galaviosa, que se encuentra en el epitelio renal. Es decir, que Escherichia coli que exprese fimbrias P va a poder infectar el riñón. Pseudomonas aeruginosa posee, entre otras, las fimbrias de tipo 4, que se unen a los acialogangliósidos GM1 y GM2 que se encuentran presentes en el epitelio respiratorio.
Entonces, las bacterias van a tener diferente tropismo debido a la interacción de las adhesinas con el carbohidrato que reconocen. Vamos a ver ahora un ejemplo de adhesinas fímbricas, como son las adhesinas o las fimbrias de tipo 1 y las fimbrias P de Escherichia coli uropatógena. Hablamos de Escherichia coli uropatógena porque estamos hablando de Escherichia coli que causa infección urinaria, gracias a la expresión de una o ambas fimbrias. Esta bacteria justamente es el ejemplo paradigmático de cómo la expresión de determinadas fimbrias va a estar relacionada directamente con el tipo de infección que causa. Las fimbrias de tipo 1 de Escherichia coli se unen a residuos de manosa, ¿sí?, de proteínas que son abundantes en el epitelio vesical, como son la uroplaquina y la glicoproteína Tamm-Horsfall. Y es por eso que si Escherichia coli expresa fimbrias de tipo 1, se asocia a procesos de cistitis. Las fimbrias P, en cambio, se unen a galaviosa, que está presente de manera abundante en el epitelio de las vías urinarias altas, ¿sí? Entonces, en ese caso, si la bacteria expresa fimbrias P, se va a asociar a pielonefritis. Entonces vemos cómo, dependiendo de la expresión de una fimbria u otra, va a causar infecciones en diferentes zonas del sistema urinario. En esta gráfica podemos ver también nuevamente cómo es la estructura de estas fimbrias. Son polímeros, acá están los monómeros que lo conforman, la adhesina se encuentra en la punta y el receptor en las células epiteliales del sistema urinario. Como ejemplo de adherencia por adhesinas no fímbricas, vamos a nombrar a la bacteria Streptococcus pneumoniae, que coloniza en forma asintomática la nasofaringe mediante la unión de sus adhesinas al epitelio respiratorio. Desde allí actúa como reservorio para causar infecciones, ya sea en vías respiratorias bajas del huésped que coloniza, o invasivas, o también poder actuar como reservorio para causar infecciones en otros contactos cercanos, ¿sí? Entonces, esta colonización del epitelio nasofaringeo a través de los receptores que reconocen las adhesinas presentes en la superficie de Streptococcus pneumoniae determina que ese individuo colonizado pueda luego tener enfermedad, o si la bacteria trasloca a las vías respiratorias bajas, o que pueda contagiar a otros individuos. Bueno, vamos a hablar ahora de dos conceptos muy importantes acerca de las adhesinas y que también aplican para otros factores de patogenicidad. En primer lugar, vamos a mencionar que las adhesinas cambian de fase. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la expresión de la adhesina puede encenderse o apagarse durante la infección. Tenemos que tener en cuenta que no siempre para la bacteria es beneficioso tener encendida la expresión de adhesinas. Ciertas bacterias, como aquellas que causan meningitis, por ejemplo, colonizan las vías respiratorias y luego deben diseminarse por vía hemática para alcanzar el sistema nervioso central, donde efectivamente van a causar infección. En ese caso, estas bacterias van a requerir de la expresión de sus adhesinas en los procesos de colonización de las vías respiratorias, pero luego, para diseminarse por vía hemática, va a ser más beneficioso dejar de expresar esas adhesinas para justamente desprenderse del epitelio y poder circular libremente para poder llegar al sistema nervioso. Hay otros factores de patogenicidad que también se pueden encender o apagar, como es el caso de la cápsula bacteriana. A su vez, hay otro proceso que es el proceso de variación antigénica. ¿Qué significa esto?
Significa que pueden ocurrir cambios en la composición de aminoácidos de las adhesinas por eventos de recombinación, y esto permite que aparezcan nuevas variantes durante el curso de la infección. Esto le va a servir a la bacteria, por un lado, para evadir la respuesta inmune del hospedero. ¿Por qué? Porque el huésped empieza a producir anticuerpos contra estas adhesinas que intentan neutralizar la adherencia. Entonces, de esa manera, las nuevas variantes generadas no van a poder ser reconocidas por los anticuerpos. Y a su vez, las nuevas variantes generadas van a poder unirse a receptores diferentes a los iniciales. Entonces, quizás estas nuevas variantes van a permitir la colonización de otros nichos. La adherencia también es un proceso que va a intervenir en lo que constituye la formación de biopelículas o biofilms. Una biopelícula es una comunidad de microorganismos que van a crecer, en lugar de hacerlo en forma libre, van a crecer embebidos en una matriz que está formada por exopolisacáridos, y lo van a hacer adheridos a una superficie que puede ser inerte o puede ser también un tejido vivo. En general, la biopelícula va a estar compuesta por varios componentes, ¿sí? Va a estar el exopolisacárido que forma la matriz, pero también va a contener agua, proteínas, ADN extracelular y otros productos que son procedentes de la lisis de las bacterias. Es decir, que la arquitectura de estas matrices no es sólida y presenta canales que van a permitir el flujo de todos estos componentes y también el flujo de nutrientes que van a precisar las bacterias para crecer en estas comunidades y de oxígeno. Son estructuras entonces que son muy heterogéneas porque en sus diferentes zonas van a tener diferentes nutrientes y va a haber diferente acceso al oxígeno. Las etapas, es decir, los pasos mediante los cuales se va a formar esta biopelícula, son las que tenemos representadas en estos esquemas. En primer lugar, hay una adherencia inicial a la superficie. Luego las bacterias comienzan a multiplicar adheridas y van formando una monocapa firme. Esto se logra a través de la expresión de adhesinas que tienen una capacidad de adherencia muy fuerte y a su vez de la adherencia entre bacterias, ¿sí? Que va generando esta monocapa que se une a la superficie. Las bacterias continúan dividiéndose y cuando llegan a una determinada cantidad comienza a secretarse la matriz exopolisacárida y empiezan a formarse microcolonias que van luego aumentando de tamaño para formar colonias más grandes. En todo este proceso existe una comunicación importante entre las bacterias a través de moléculas difusibles. Es decir, que estos procesos de formación de biofilm están regulados por quorum sensing. ¿Qué quiere decir esto? Que las bacterias sensan la cantidad de individuos presentes en estas comunidades y en función de la cantidad de individuos se van a secretar mayor cantidad de señales difusibles y se va a inducir la expresión de determinados genes. Dentro de estas comunidades hay que tener en cuenta que cuando el biofilm madura, algunas bacterias pueden ser liberadas, ¿sí? Y pueden ir hacia colonizar otros sitios, iniciando el mismo proceso. Acá podemos ver un ejemplo también de lo que yo les mencionaba anteriormente como cambio de fase. Fíjense que estas bacterias que se adhieren inicialmente tienen esta colita que es el flagelo. El flagelo es una estructura, si recuerdan de la clase de generalidades, que les da movilidad a las bacterias. Cuando las bacterias están creciendo en estos biofilms, no necesitan un flagelo, todo lo contrario, necesitan estar inmóviles dentro de esta matriz. Por lo tanto, dejan de expresar el flagelo.
Luego, cuando el biofilm madura, algunas bacterias, que son las que van a ser liberadas, comienzan a expresarlo nuevamente. ¿Cuándo se forman estos biofilms? Bueno, son muy dependientes de ciertos parámetros ambientales. Cuando las bacterias sensan disminución o aumento en la disponibilidad de nutrientes y de hierro, o determinados cambios en la osmolaridad, el pH o la tensión de oxígeno, se va a disparar esta transición de la forma planctónica a un crecimiento sobre la superficie. Llega un momento en que las bacterias, digamos, estos biofilms se rompen, como les decía, y las bacterias son liberadas, y esas bacterias pueden seguir en forma planctónica o iniciar otros biofilms. Las biopelículas es muy importante tener en cuenta que pueden estar formadas por una o por varias especies y que también pueden ser benignas en su interacción con el huésped. No siempre las biopelículas están asociadas a patología. ¿Por qué? Un ejemplo de interacción benigna la constituye justamente la flora normal. La flora normal está formada por bacterias que habíamos dicho que coagregaban, es decir, que se adherían entre sí, pero que también están fuertemente adheridas al epitelio y están muchas veces embebidas en estas estructuras. Acá vemos el ejemplo de biofilm en intestino o biofilms en la orofaringe. Las infecciones asociadas a biopelículas, ¿sí?, son muy importantes clínicamente. ¿Por qué? Porque las bacterias que crecen dentro de estas comunidades muchas veces van a escapar a la acción de los antibióticos y también van a persistir a pesar de las defensas del huésped. Se considera en general que más del 60% de las infecciones microbianas son causadas por la producción de biopelículas. Dentro de las principales infecciones vamos a encontrar algunos patógenos preponderantes, como son Pseudomonas aeruginosa en el caso de la neumonía en pacientes con fibrosis quística, Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae en los casos de otitis media crónica, Escherichia coli uropatógena en las infecciones urinarias recurrentes, y también Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativos en infecciones que están asociadas a dispositivos implantados, endocarditis o osteomielitis. Como decíamos antes, entonces las biopelículas son un factor importante en lo que hace a la cronicidad de la infección, ¿sí? Las bacterias pueden persistir protegidas dentro de estas matrices. Y algunas células se escapan de las biopelículas y pueden causar infecciones en sitios distantes o exacerbaciones de la patología. Por ejemplo, en las infecciones por Pseudomonas aeruginosas en pacientes con fibrosis quística, las bacterias crecen en forma de estos biofilms, lo que determina la colonización permanente de estos pacientes, pero no siempre están con patología respiratoria. Porque mientras las bacterias están creciendo dentro de la biopelícula, no causan una respuesta inflamatoria importante. Sin embargo, cuando algunas bacterias se liberan del biofilm, se monta una respuesta inflamatoria contra estas bacterias y eso exacerba la patología respiratoria, ya que, como todos más o menos sabemos, las neumonías están causadas fundamentalmente por la respuesta inflamatoria que el huésped monta dentro de los alvéolos. A su vez, yo les mencionaba también que las biopelículas van a proteger a las bacterias del efecto de los antibióticos. ¿Esto es por qué? Porque los antibióticos no van a poder difundir fácilmente a través de estas matrices y llegar a actuar sobre las bacterias. Esto nos lleva a un problema importante, que es que cuando nosotros determinemos, para el caso de un paciente que está con una infección y aislamos la bacteria que causa esa infección, y nosotros determinemos el patrón de susceptibilidad a los antibióticos en el laboratorio,
Puede ocurrir que bacterias que son sensibles a determinados antibióticos luego no respondan favorablemente o el paciente no responda favorablemente al tratamiento con esos antibióticos. Y esto se debe justamente porque los antibióticos no pueden difundir a través del biofilm. De la misma manera que las bacterias que crecen en el biofilm son resistentes a la acción de los antibióticos, también pueden evadir la respuesta inmune, porque los neutrófilos no pueden penetrar las biopelículas. Los neutrófilos son las principales células fagocíticas que van a participar en la erradicación de las bacterias, y al estar estas embebidas en la matriz polisacárida, los neutrófilos no pueden alcanzarlas y por lo tanto no pueden fagocitarlas y eliminarlas. Bueno, luego de haber entonces comprendido cómo las bacterias se establecen en el huésped mediante sus mecanismos de adherencia, vamos a ver ahora cómo se produce el daño. Luego del establecimiento, las bacterias comienzan a multiplicarse y van a producir factores que les permitan causar daño en el huésped. El daño se da por dos mecanismos principales. Uno que es dependiente de las bacterias y que está dado por la liberación de toxinas y exoenzimas al medio extracelular o al interior de las células, y también por la invasión de algunas células. Otra forma de daño está determinada por el huésped y está directamente relacionada a la respuesta inflamatoria producida por el sistema inmune. La respuesta inflamatoria, que tiende a erradicar los microorganismos, tiene consecuencias también sobre el huésped y puede causar daño. Dijimos entonces que uno de los mecanismos por los cuales las bacterias pueden causar daño es por la liberación de toxinas. ¿Qué son las toxinas? Las toxinas son moléculas que alteran el metabolismo, la fisiología o la estructura de las células del huésped. Es decir, que su blanco de acción es una célula. Y pueden clasificarse de acuerdo a si son componentes estructurales de las bacterias, en cuyo caso hablamos de endotoxinas, o si son secretadas al medio extracelular, en cuyo caso hablamos de exotoxinas. Vamos a ver ahora un ejemplo de toxinas bacterianas y mecanismos de acción. Vamos a comenzar con la toxina alfa-hemolicina de Staphylococcus aureus, que es una toxina que es liberada al medio extracelular y que actúa desde el exterior de la célula del huésped mediante la formación de un poro. Son diversos monómeros de la toxina que se van insertando en la membrana de las células del huésped, formando un poro en la membrana. El efecto final sobre esta célula es que la célula va a morir por depresión de sus componentes, ¿sí? Vamos viendo cómo se va formando el poro por la adición de distintas subunidades y se van intercalando en la membrana plasmática, es decir, que la célula pasa a tener agujeros en su membrana y de esta manera muere por la depresión de sus componentes. Esta toxina, que es la toxina alfa de Staphylococcus aureus, puede actuar sobre células del sistema inmune o sobre células no inmunes y también actúa lisando eritrocitos, ¿sí? Por eso se la llama hemolicina. Otro mecanismo de acción puede ser el que presentan las toxinas que se llaman de tipo AB. Estas son toxinas que se liberan al entorno y luego se van a unir a un receptor en la célula del huésped. Poseen subunidades de tipo A y subunidades de tipo B. Las subunidades de tipo B están involucradas en la unión al receptor y de esta manera la toxina es internalizada. Ya en los endosomas, luego de la internalización,
se produce la liberación de la subunidad A, que es la que tiene la actividad tóxica, al citoplasma de la célula. Y de acuerdo a la toxina que se trate, van a ser diferentes los mecanismos de acción que esta subunidad A puede presentar, llevando a la muerte de la célula o al mal funcionamiento de la misma. Un ejemplo de esta toxina es la exotoxina A de Pseudomonas aeruginosa. Esta toxina, una vez que la subunidad A está liberada en el citosol, va a actuar adeperribosilando el factor de elongación 2, de manera tal que se va a inhibir la síntesis proteica, y esto lleva a la muerte de la célula. Otro ejemplo de toxina de tipo B podría ser la toxina colérica. En este caso, la acción de la toxina colérica va a llevar a un mal funcionamiento del enterocito, interfiriendo con la reabsorción de líquidos. Es decir, que en ese caso va a estar relacionada con una disfunción celular. Bueno, habiendo entonces visto dos ejemplos de toxinas secretadas, vamos a pasar ahora a ver el ejemplo de endotoxina bacteriana. Le llamamos endotoxina bacteriana a el lipopolisacárido, que es un componente estructural de la membrana externa de las bacterias gram negativas. Acá tienen un esquema para recordar la estructura de este lipopolisacárido, que está conformado por un lípido A, una región constante y las cadenas polisacáridas o antígeno O. Recuerden que ese es el componente de la cara externa de la membrana externa de las bacterias gram negativas. La membrana externa de las bacterias gram negativas es una membrana que tiene una estructura asimétrica, con su cara interna formada por fosfolípidos y su cara externa por el lipopolisacárido. El lípido A, que es la porción del lipopolisacárido que tiene la actividad de toxina, actúa a nivel de las células inmunes, especialmente los macrófagos, induciendo una liberación exacerbada de citoquinas. Esta respuesta inflamatoria va a llevar a el daño, porque, como yo les mencionaba anteriormente, la respuesta inflamatoria involucra procesos que, de no ser controlados, conducen al daño tisular. Y también se puede llegar a dar, si esto no se controla, la muerte del individuo por lo que llamamos sepsis. Otro mecanismo por el cual las bacterias pueden causar daño es la invasión de las células del huésped. Esto va a alterar la función de la célula huésped o, en algunos casos, causar su muerte. También este mecanismo le permite a las bacterias diseminarse por contigüidad, entrar a células inmunes, es decir, inducir su propia internalización en células inmunes y propagarse a otros tejidos. Un ejemplo de este tipo de daño es la bacteria Listeria monocytogenes, la cual invade células del intestino. Este patógeno ingresa a las células, induce su propia internalización en las células e ingresa rodeado de una membrana, es decir, dentro de una vacuola, y luego, por acción de una toxina, que es la listeriolizina O, va a escapar al citosol. Una vez en el citosol, se rodea de filamentos de actina de la célula huésped, formando una especie de cola que le permite su propia propulsión hacia las células adyacentes. De esta manera ingresa a otras células y se va propagando por contigüidad de célula en célula. La patogenia de esta bacteria justamente radica en su capacidad de atravesar epitelios, dañándolos, por este mecanismo de inducir su propia internalización y generar vacuolas intracelulares. Los tejidos principalmente afectados por esta bacteria van a ser el epitelio intestinal, la placenta y la barrera hematoencefálica. Dentro de los componentes que las bacterias pueden secretar al medio se encuentran también las exoenzimas bacterianas.
Estas son enzimas producidas por las bacterias que van a actuar como facilitadoras en cuanto a la invasividad de los tejidos, ¿sí? Y van a promover la diseminación. Son factores facilitadores de la diseminación de las bacterias. Tenemos varios ejemplos en esta tabla, como las enzimas colagenasa, que rompe las fibras de colágeno, coagulasa, que coagula el plasma, otras enzimas como la adeneasa, que actúan como nucleasas degradando ADN, y aluronidasa, que va a producir la lisis del ácido hialurónico, y todas ellas actúan entonces como factores de diseminación porque basan su acción en dañar a la matriz extracelular y permiten así que la bacteria acceda e invada más fácilmente los tejidos. No actúan directamente sobre células del huésped, por lo cual no se las considera toxinas. Bueno, habiendo entonces ya hablado acerca de cómo las bacterias se establecen, cómo causan daño, vamos a abordar ahora la otra cara de esta interacción huésped-bacteria. Dijimos al principio que el huésped va a censar la presencia de microorganismos y que va a defenderse a través del sistema inmune. Para ello, las bacterias han evolucionado, a fin de poder causar infección en el hombre, han evolucionado para obtener mecanismos que les permitan evadir la respuesta inmune. Y lo que vamos a hacer en el resto de la clase es describir algunos mecanismos de evasión para bacterias extracelulares e intracelulares. Antes de poder explicar cómo las bacterias evaden al sistema inmune, tenemos que repasar cuáles son los principales mecanismos por los cuales el sistema inmune va a conducir a la erradicación de las bacterias. Es decir, cómo la respuesta inmune trata de eliminar a los patógenos para que entonces podamos entender de qué mecanismos deben escaparse las bacterias. Las bacterias extracelulares, es decir, bacterias que multiplican en forma extracelular fuera de las células del huésped, se radican básicamente porque, al ser reconocidas por la inmunidad innata, generan inflamación. Esto lo hacen a través de la activación del sistema de complemento, lo cual conlleva a que accedan neutrófilos al sitio de infección, que van a ser los encargados de fagocitar a las bacterias, y también se genera el complejo C5-9 capaz de producir la lisis bacteriana. Para todo este proceso de inducción de inflamación y formación del complejo lítico, es fundamental el sistema de complemento. ¿Por qué? Cuando se censa la presencia de bacterias, el sistema de complemento se activa de manera tal que el componente C3 se cliva, dando lugar al C3b, que se adhiere a la superficie de la bacteria y actúa como opsoninas. Los neutrófilos tienen receptores para el C3b y van a poder así reconocer a las bacterias opsonizadas y fagocitarlas. El componente C3a, junto con el componente C5a, producido a partir de la lisis del C5, van a actuar como factores quimiotácticos, es decir, que van a inducir la quimiotaxis de los neutrófilos que se encuentran en circulación y que de esta manera van a arribar a los tejidos. Estos neutrófilos son los neutrófilos que van a reconocer a estas bacterias opsonizadas para poder destruirlas. Paralelamente, el clivaje del C5 va a dar lugar a la formación del componente C5b y el inicio de la cascada que lleva a la formación del poro lítico, ¿sí? Donde participan el C5b, el C6, C7, C8 y C9. Podemos entonces ver en este esquema
que el destino de las bacterias extracelulares va a ser, luego de la activación del sistema de complemento, la opsonización por el componente C3b, lo cual va a permitir la fagocitosis, y estas bacterias van a ingresar a los fagocitos dentro del fagosoma, el cual se va a unir, a fusionar con el lisosoma, formando el fagolisosoma. Dentro de este fagolisosoma se va a producir la digestión de las bacterias, la lisis de las bacterias, y de esa manera van a ser eliminadas las bacterias extracelulares. Este es el destino de todas las bacterias que no van a poder causar infección en el hombre, ¿sí? De las bacterias no patógenas o bacterias que no tienen suficientes mecanismos para poder evadir la respuesta inmune. Las bacterias que van a poder causar infección van a ser aquellas que puedan evadir al sistema inmune, es decir, que puedan tener alguna acción sobre el sistema de complemento, es decir, escapar a la acción, mejor dicho, del sistema de complemento. Como la activación del complemento y la fagocitosis son pasos claves para erradicar a las bacterias, las distintas estrategias que las bacterias han desarrollado para evadir al sistema inmune contemplan en muchos casos prevenir la acción del sistema de complemento, especialmente la opsonización. ¿Cómo lo hace? Bueno, la cápsula es uno de los factores principales mediante el cual las bacterias pueden evadir al complemento. ¿Por qué? Porque al estar las envolturas bacterianas rodeadas de una cápsula, lo que va a ocurrir es que el C3b va a tener dificultades para adherirse a la bacteria, y aunque lo haga, la cápsula va a generar dificultades para que el receptor para el C3b pueda reconocer al C3b en la superficie bacteriana. Es decir, que entonces las cápsulas van a presentar diferentes acciones para evitar la opsonización por el C3b. Por un lado, previenen la activación del complemento, pero a su vez también van a evitar el contacto del C3b fijado a la bacteria con los receptores celulares. Ejemplos de bacterias de importancia clínica capsuladas lo constituyen Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B, entre otros. Vamos a ver ahora cómo evaden al sistema inmune los patógenos intracelulares. Vamos a ver como ejemplo el caso de Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria que pertenece a este grupo de patógenos que llamamos intracelulares porque es capaz de multiplicar en las células del huésped. En particular, esta bacteria multiplica dentro de los macrófagos. Para poder multiplicar dentro de los macrófagos, es necesario que luego de ser endocitada y ubicarse en el fagosoma, evite la unión con los lisosomas y la formación del fagolisosoma, y de esa manera no pueda ser degradada por las enzimas líticas. ¿Cómo lo logra? Durante la fagocitosis de esta bacteria, cuando se forma la vesícula endosomal o el fagosoma, la bacteria incorpora sulfátidos, que acá están representados con estos circulitos rojos, que posee en sus envolturas, los incorpora a la membrana del endosoma. De esta manera, este endosoma no puede ser reconocido por el lisosoma y no se forma el fagolisosoma. A su vez, hay que tener en cuenta que los endosomas se van acidificando a medida que maduran. Pero Mycobacterium tuberculosis no puede sobrevivir en un medio ácido. Es por eso que, además de evitar la fusión con el lisosoma, debe detener la maduración del fagosoma. Y esto lo logra mediante la interacción con componentes del citoesqueleto por mecanismos que no quedan del todo claros. Por eso es que vemos un signo de interrogación en esta gráfica, pero alterando
el citoesqueleto de la célula del huésped evita que el endosoma se fusione con otras vesículas y de esta manera evita la acidificación del endosoma. Además, esta bacteria neutraliza la acidez del fagosoma o endosoma con la producción de amoníaco, ya que produce una ureasa que degrada la urea y forma amoníaco. Bueno, finalizamos entonces así nuestra clase de patogenia bacteriana. Estos conceptos que yo les he explicado los vamos a seguir discutiendo en nuestro encuentro en el día y horario establecidos para la discusión de esta temática, y también les dejo mi correo electrónico por cualquier duda que puedan tener. Desde ya, muchísimas gracias por su atención.